Hola, hoy desde Nerganova queremos responder a una de esas preguntas que nos plantean una y otra vez nuestros clientes y bueno, la gente que está interesada en instalar una geotermia en su vivienda, sobre todo para una vivienda unifamiliar, que bueno, una de las preguntas más importantes es saber cuál es el precio de esta instalación de geotermia. Y en esta presentación hoy vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero te vamos a explicar cuáles son los principales componentes de una instalación geotérmica y más o menos vamos a aproximarnos al coste de cada una de estos componentes. Y después te vamos a presentar un presupuesto de un caso real, de una vivienda real, un presupuesto con el precio de cada uno de estos componentes y cómo afecta al precio final de esta instalación. Pero antes de empezar me gustaría comentar cuáles son algunos de los mitos que están más extendidos acerca del precio de una instalación de geotermia, porque muchas veces nuestros clientes nos llegan con estas dudas, con estas verdades o no tan verdades que escuchan por ahí, que le repiten continuamente y que no saben si realmente esto es cierto o no. Incluso por la red, pues muchas veces circulan estas afirmaciones. Entonces aquí vamos a tratar cada una de ellas y ver si hay algo de verdad en esto o realmente no es cierto. Y el primer mito que vamos a desmontar en este caso es que el precio de la captación geotérmica es elevado. Y esto ya te digo yo que no es cierto. Y no es cierto porque si instalamos una geotermia, vamos a necesitar evidentemente unos pozos para captar esa energía del subsuelo. Pero la ventaja es que si instalas geotermia no tienes que instalar paneles solares térmicos y para que veas que no es tan caro, el precio de la captación sería el equivalente a instalar estos paneles solares térmicos. Y la ventaja, como te decía, es que si instalas geotermia estarías exento de hacerlo. Como sabes, el Código Técnico de la Edificación exige que para viviendas nuevas y rehabilitaciones integrales instalemos en nuestra vivienda un sistema energético renovable y hablan de paneles solares térmicos o equivalentes y en este caso la geotermia sería un equivalente. Por tanto, estarías exento de instalar paneles solares térmicos en tu vivienda. Y además sí que es cierto que la captación es una de las partidas con más peso dentro de todo el presupuesto de una instalación geotérmica y supone en torno al 20 o al 30% dependiendo del tipo de suelo y también del tipo de sistema de captación que instales. Pero bueno, para que te hagas una idea, si se trata de una zona de fácil perforación estaría en torno a 22 y 25 euros de metro lineal, pero sin embargo, si tu vivienda está ubicada en una zona con terrenos poco consolidados, la captación se hace un poquito más compleja y el precio sube y va en torno a los 30 y 35 euros por metro lineal. Pero en todo caso, que sepas que no es un precio muy elevado por lo que te decía, porque si haces este sistema, si decides instalar este sistema en tu vivienda, puedes olvidarte, digamos, de los paneles solares. ¿Cuál es el segundo mito que suele circular por ahí en torno a la geotermia? Pues se dice que instalar la energía geotérmica, un sistema con energía geotérmica es difícil y que los costes de instalación son muy elevados. Y bueno, te iba a decir que esto es mentira, pero he pensado que bueno, hay una parte de cierto en esto y la parte que yo encuentro más certera, digamos, es que hacer una instalación de este tipo, si tú das con profesionales que no dominan este sistema, sí que puede salirte caro, porque es verdad que la geotermia inicialmente requiere una inversión más elevada que otro sistema tradicional, pero son sistemas muy rentables, siempre y cuando, como te decía, des con el profesional adecuado, porque si tú no das con el profesional adecuado, esto puede salirte caro, porque puedes dañar, digamos, la vida útil de la instalación y dañar en el fondo la razón por la que es rentable instalar un sistema de este tipo, que son sistemas de bajo consumo y con una larga vida útil. El precio de la instalación de la geotermia no debería ser elevado porque en sí mismo
Hacer una instalación de este sistema no es algo muy complejo, no es necesario que tengas conexiones de gas ni instalar depósitos y tampoco es necesario tener una salida de humo. Por tanto, en sí misma la instalación no es algo complejo. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que se deben conocer una serie de fundamentos. Cualquier instalador de geotermia debe tener claro una serie de conceptos o debe tener una serie de conocimientos. Y esto es importante que tú lo verifiques antes de contratar una empresa instaladora. Porque, como te decía, si te equivocas en seleccionar el profesional adecuado, puede dañar toda esa rentabilidad de la instalación y todo el sentido que tiene hacer esa mayor inversión inicial. Y te voy a decir más o menos qué es lo que debería conocer un instalador para considerarse un instalador profesional de geotermia. Lo primero que debes saber es conocer los principios básicos del funcionamiento de una bomba de calor. Una bomba de calor tiene un principio de funcionamiento sencillo, pero hay que conocerlo. No es lo mismo tratar con una bomba de calor que con una caldera de gasóleo. Es importante que el instalador, por una parte, esté especializado en estos sistemas, porque es necesario que sea capaz de determinar cuál es la potencia idónea, la potencia más adecuada que se necesita extraer de los pozos. Es necesario que sea capaz de dimensionar correctamente esos pozos y además debe ser capaz de calcular la potencia del equipo para que ese equipo tenga una vida útil elevada y que no trabaje demasiadas horas, que no trabaje durante demasiado tiempo, que no tenga muchas arrancadas y paradas, porque así el equipo va a sufrir menos y va a tener una mayor vida útil, que es lo que nos interesa para poder rentabilizar, como decía, esa inversión inicial. Además, debe conocer el volumen de acumulación en inercia, porque esto nos va a permitir limitar esas arrancadas y paradas, va a permitir que el equipo sufra menos y, por tanto, pues que tenga una mayor vida útil. Y otro aspecto importante es la elección, el diseño y la correcta instalación del sistema de emisión. Y por sistema de emisión me refiero pues tanto al suelo radiante, los fan coils, todos esos sistemas que nos permiten hacer llegar la temperatura adecuada a nuestro hogar, nuestra vivienda. Porque de nada te vale tener una bomba de calor muy eficiente, muy cara, si después te falla esa otra parte. Y en este sentido es muy importante que tu instalador conciba el sistema como un sistema integral, que no vea por un lado cómo va la bomba de calor y por otro el sistema de emisión, porque del funcionamiento correcto, de la eficiencia de todo el sistema, depende que todo esté bien dimensionado y que esté en armonía. Entonces, la conclusión final en este punto sería que trabajar con los profesionales adecuados es determinante en cualquier instalación de este tipo. Por eso, de verdad, te voy a dar un consejo en esta presentación, es que antes de tomar una decisión tú verifica que este profesional que vas a contratar tiene los conocimientos y además que tiene la experiencia como una empresa instaladora especializada en estos sistemas, en este caso en geotermia. Y vamos a ver el tercer mito que circula por ahí respecto a la geotermia. Y es que muchas veces yo he oído, incluso leído, que en España no resulta rentable instalar una bomba de calor geotérmica, que esto es para países nórdicos, países donde hace más frío. Y déjame decirte que es completamente falso, porque la bomba de calor geotérmica tiene un doble aprovechamiento, tanto para dar calor, para dar calefacción, como para dar frío cuando hace calor. Entonces, en un país como España, donde hay necesidades de calefacción y de acceso como en los países nórdicos, pero donde cada vez las necesidades de refrigeración son mayores, todavía resulta más rentable instalar geotermia. Instalar geotermia es más rentable, por tanto, en España, que incluso en países como Noruega, como Alemania, que son países que nos vienen a la mente a casi todos cuando hablamos de geotermia. Porque la geotermia es un sistema autosuficiente, como te decía, que necesita solo un pequeño consumo eléctrico para producir ACS, calefacción y también frío. En un sistema vas a tener todas estas necesidades cubiertas con un único sistema. Y por eso, porque va a trabajar más horas, va a ser más rentable en España que en ese otro tipo de países. Por tanto, lo que te decía, esto es completamente falso. Entonces, una vez que hemos desmontado estos mitos que circulan, si realmente estabas en duda acerca de estas frases que circulan por ahí, pues nada, espero que te haya ayudado esto a aclararlo. Y ahora vamos a ver qué elementos debemos considerar para valorar el precio, el coste total de una instalación de geotermia en una vivienda unifamiliar. Y lo primero,
como hemos visto, es la captación geotérmica, porque la bomba de calor siempre va a necesitar un sistema de captación que va a extraer el calor que se acumula en el subsuelo para cederlo a la instalación geotérmica, a la bomba de calor, que lo va a transformar en la temperatura adecuada que nosotros queramos para nuestra vivienda. Entonces, dependiendo del tipo de captación y del suelo, ya lo hemos visto, que el gasto puede representar en torno a un 15 y un 30% del total de la inversión. Y déjame decirte que llegado a este punto sería interesante que hablemos de los 3 tipos de captación que podemos contemplar para nuestra vivienda. Y la primera sería la captación vertical cerrada, que serían sondas plásticas introducidas entre 80 y 150 metros de profundidad y bueno, serían el sistema que está siendo más utilizado en España y el que más instalamos nosotros también. Después está la captación vertical abierta, que es un tipo de captación que lo que hace es extraer agua directamente de un acuífero que está, en nuestro terreno tiene que estar, y que es un acuífero que tiene una renovación constante. Esto es importante. Y en tercer lugar estaría la captación horizontal cerrada, que al contrario que la vertical, en este caso las sondas se instalan debajo del subsuelo en el terreno, pero a 1,5 o 2 metros de profundidad, porque no son sondas verticales, sino que son sondas horizontales y van a lo largo del terreno. ¿Y cuál es el sistema de captación más adecuado? Seguramente te estás preguntando en este momento de la presentación, porque has visto que hay 3, pero bueno, vamos a intentar acercarnos. Lo ideal sería que nos solicites un estudio personalizado para tu vivienda, pero bueno, déjame darte una serie de directrices para que más o menos te hagas la idea. Lo que te decía es que la captación vertical cerrada es la que más se está utilizando en España, es la que más nosotros estamos utilizando en todas las instalaciones. Y claro, es la más costosa, porque los precios suponen, como hemos visto antes, entre un 30 y un 40 euros por metro lineal, va en función del tipo de suelo que tengas, del sistema de perforación que tenemos que utilizar. ¿Y qué pasa con la captación vertical abierta, la que decíamos que necesitábamos ese acuífero? Realmente esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Digo yo siempre, porque es la que mejor rendimiento ofrece, pero tiene un problema, que solo es viable si disponemos de ese acuífero en nuestro terreno, y como te decía, tiene que ser además un acuífero que se renueve constantemente. Y esto, la verdad es que no es lo más habitual, no son las instalaciones con las que más nos encontramos. Y bueno, aproximar los costes de este tipo de captación es un poquito complicado, porque varían bastante en función de la distancia a la que se encuentra ese acuífero, del caudal que necesitemos, pero bueno, en general es una buena noticia, como te decía, disponer de este acuífero, porque los rendimientos en este tipo de instalaciones son mayores y normalmente la inversión también es menor. ¿Y qué pasa con la captación horizontal cerrada? Es una opción válida, pero tiene algunas desventajas que limitan su utilización, que nosotros nos encontramos muchas veces, ¿no? Lo primero sería que afecta al rendimiento del sistema, ya que te decía que van a 1,5 o 2 metros de profundidad, y sí que se ve más afectado que un sistema de captación vertical, al que no le afectan las condiciones climáticas exteriores. A la captación horizontal sí que se ve de alguna manera afectada por estas condiciones, y además no es nada recomendable cuando necesitamos frío este tipo de captación. ¿Cuál sería otro de los hándicaps? Es que es necesario que dispongas de una superficie de terreno bastante grande, que sería en torno a 2,5 veces la superficie que vas a necesitar calefactar en tu vivienda, y es importante que este terreno además esté sin urbanizar y sin árboles. Entonces te condiciona bastante el uso del terreno en tu vivienda, teniendo en cuenta que tú dispongas de él, porque depende de la zona, pues puede ser incluso elevado el precio del terreno y no compensa. Por tanto, como te decía, los sistemas que más estamos instalando son los sistemas de captación vertical cerrada, y son los más caros, pero también son los que presentan un mayor número de ventajas. El precio de la captación horizontal cerrada estaría más o menos en torno a 250 euros, 300 euros por kilovatio. Y bueno, si este cálculo te cuesta un poco, pues sería entre 7 euros y 9 euros por metro cuadrado de captación.
Y el segundo elemento, que sería necesario para una instalación de un sistema geotérmico, por supuesto, es la bomba de calor. Y la bomba de calor es el principal componente de esta instalación, ¿no? Y se trata de un equipo, como te decía, que necesita solo un pequeño consumo eléctrico para producir calefacción, frío y ACS a partir de esa fuente de energía gratuita que es la energía que nos aporta el terreno. Y el precio de una bomba de calor, aproximarlo es bastante complejo porque hay una gama muy extensa de bombas de calor que son de precios muy distintos, que tienen pues incluso también prestaciones muy diferentes, ¿no? Entonces es importante que antes de definir qué tipo de bomba de calor es la más adecuada para ti, te preguntes si vas a querer la bomba de calor solo para calefacción y agua caliente o también si vas a necesitar esa bomba de calor para frío. Si vas a necesitar también una bomba de calor con una tecnología más desarrollada, con una regulación más potente, que integre, pues, por ejemplo, gestión individual por estancia del suelo radiante, o que integre también un sistema solar térmico fotovoltaico para tener un mejor aprovechamiento de esa energía alternativa. También es importante que conozcas cuál es la demanda energética de tu vivienda, sabiendo pues en qué zona estás, porque cuanto mayor es la demanda, pues más rentable tal vez es invertir en una bomba de calor más costosa, que tenga mejores prestaciones. Y también es importante eso, pues que sepas qué uso le vas a dar a la vivienda, si se trata de una vivienda de un uso ocasional o por el contrario es la principal vivienda, donde, bueno, pues si es así, tal vez resulte más interesante hacer una mayor inversión. En general, me gustaría decirte que con nuestra experiencia te podemos asegurar, así como conclusión final, que las bombas de calor más eficientes y las que tienen mejores prestaciones implican, sí es cierto, una mayor inversión inicial, pero normalmente tienen un menor consumo y una mayor vida útil y a largo plazo resultan más rentables. Entonces es importante que si vas a hacer una inversión de este tipo te plantees si realmente quieres esta instalación para que sea rentable o quieres gastar menos inicialmente. Y en función del tipo de uso que le vas a dar, pues te diría que tomes esta decisión. El tercer componente de la instalación serían los depósitos, tanto de ACS como los acumuladores de inercia. Y lo primero, los depósitos de ACS son los elementos que también son un elemento imprescindible en esta instalación porque necesitamos acumular o producir agua caliente sanitaria para utilizar en los baños, en la cocina, en todos esos usos sanitarios de esa agua caliente. Nosotros siempre recomendamos los acumuladores de producción instantánea frente a los tradicionales acumuladores que acumulan el agua para su posterior uso, porque los acumuladores de producción instantánea nos evitan problemas como la proliferación de bacterias, son más higiénicos en general y dan mejor resultado y nosotros solemos recomendarlos. ¿Cuál es el coste aproximado de un acumulador de ACS? Pues entre 1.500 euros y 1.700 euros, un acumulador normal de los tradicionales, pero si decides utilizar un acumulador de acero inoxidable o esos acumuladores que nosotros te recomendamos, que son los acumuladores de producción instantánea, este precio tendríamos que incrementarlo entre un 80 y un 100%. ¿Y qué pasa con los acumuladores de inercia? Los acumuladores de inercia nosotros solemos recomendarlos porque lo que hace ese acumulador de inercia es optimizar el número de arrancadas y paradas, que ya te he hablado de esto antes, que se trata de alargar la vida útil de la instalación, optimizar el funcionamiento del compresor y evitar que sufra. Y realmente este acumulador de inercia no es una inversión muy elevada, es bajo, aproximadamente de 2,5 euros por litro de acumulación. Entonces nosotros solemos recomendarlo e instalar acumuladores de inercia en todas nuestras instalaciones. Y el cuarto componente sería el precio de instalar este sistema, de instalar todos estos equipos, ¿no? Nosotros hemos calculado, por nuestra experiencia, sabemos que no debería suponer un coste muy elevado, que más o menos para 2 personas ejecutar una instalación de este tipo, incluida la captación en una vivienda unifamiliar tipo, no debería ser superior a 6-7 días y sería un coste aproximado entre 2.000 y 2.500 euros.
Y ahora vamos a ir a un ejemplo, como te decía al principio, de un presupuesto de una instalación geotérmica, una vivienda unifamiliar. Y se trata de una vivienda que nosotros hemos presupuestado instalada en Soto del Real, Madrid, y que tiene una superficie de 180 metros cuadrados y están repartidos en 2 plantas. Y entonces vamos a desglosar el presupuesto que nosotros hemos pasado a este cliente para que tú ya tengas más claro cuál es el presupuesto total de este tipo de sistema. Y bueno, una aproximación. Lo que sí que te recomiendo es que si realmente estás interesado en tener un precio de tu vivienda, un precio personalizado, incluso un estudio energético, te pongas en contacto con nosotros. En nuestra web energanova.es tienes un botón para solicitar un presupuesto y sin ningún tipo de compromiso y de manera gratuita, pues nosotros te prepararemos un presupuesto personalizado y un estudio energético con todos los detalles que tú nos vayas mencionando que te interesan. Lo primero sería el precio de la captación geotérmica, en este caso serían 8.982 euros. Luego están los componentes de la sala hidráulica, la bomba de calor, todos esos componentes serían 11.792 euros, mientras que también habíamos hablado que necesitábamos un sistema de emisión, en este caso sería un suelo radiante refrescante, tanto frío como para calefacción, que serían de 6.400 euros. Y además tenemos los sistemas de regulación y control, que serían 850 euros, y también la puesta en marcha y la legalización necesaria de esta instalación, que serían unos 610 euros. Como ves, es un precio un poco más elevado que un sistema tradicional, pero lo interesante de este tipo de sistemas está en su rentabilidad a largo plazo. Y por eso creo que es importante que siempre cuentes con un estudio de amortización que nosotros, como ya te digo y te vuelvo a repetir, te lo podemos hacer de forma gratuita desde Energanova si te diriges a nuestra web energanova.es o también si nos envías un correo a info@energanova.es y nos indicas tus datos, nosotros nos pondremos en contacto contigo para poder pasarte este presupuesto y estudio energético gratuitos. Espero que te haya servido esta presentación para tener una orientación y una idea de cuál es el precio de una instalación con energía geotérmica. ¡Hasta luego!